Esto fue lo que ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso. Titula: Pandillas del Ecuador hablan de paz pero siguen en pie de guerra. Una iniciativa de negociar la paz entre las violentas pandillas del país han estado cobrando la fuerza luego de que los cabecillas, en mención de los principales grupos o alianzas de pandillas, expresaran su voluntad de reducir la violencia. Ocurrió el 2 de junio en un comunicado difundido en un video. Adolfo Macías, líder de los Choneros, y Junior Roldán JR, líder de la Alianza Águilas, habían expresado su deseo de dar el primer paso hacia diálogos para la pacificación. Esto hace parte de una campaña emprendida por una comisión, la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, una iniciativa respaldada por el propio Estado, que se lanzó en el año 2021, después de que una serie de masacres carcelarias dejaran más de 300 presos moridos. Y este fue el segundo gran paso importante en la dirección correcta. El 17 de mayo de este año, la comisión 2021 había logrado una promesa de otra alianza de pandillas como los Lobos, Tiguerones, Chone Killer y Latin King, y todos ellos enemigos jurados de los choneros, prometieron dar un primer paso hacia esta pacificación voluntaria en todo el territorio ecuatoriano. Pese a que a esos avances no se han revelado detalles concretos de cómo se habían desarrollado este proceso, la comisión había dicho que los líderes de las organizaciones de recluidos en los diferentes centros carcelarios del Ecuador habían sido muestras de voluntad para iniciar un proceso de paz. Sin embargo, en el pronunciamiento más reciente de estos líderes de los Choneros y las Águilas, dejaron en claro sus aspiraciones. Sentenciaron que sabían que no es un acuerdo de paz, tampoco una tregua alguna, y mucho menos una negociación. Esto sentenció Fito. El jefe de los Choneros, Fito, tendría razones de peso para dudar de la viabilidad de estos diálogos. En noviembre del 2021, la hija de Fito fue secuestrada y retenida durante 4 días, luego de lo cual fue liberada por las fuerzas de seguridad, según el medio Plan B, un portal digital de noticias del país. Ciertos enemigos de Fito quizás ayudaron a concretar su liberación. Previamente, en febrero pasado, los Tiguerones, Chone Killer y los Lobos iniciaron una nueva escalada en la guerra de pandillas en el país, luego de orquestar varias masacres contra los choneros y en 3 prisiones, las cuales dejaron un saldo de por lo menos 74 internos moridos. Un análisis del portal Inside Crime: el Ecuador tendría una larga historia de treguas y estrategias de pacificación entre pandillas, los cuales han tenido cierto éxito. En una época, el país fue un modelo de este tipo de negociaciones entre pandillas, lo que hace aún más deplorable la agudización de la crisis que se ha venido presentándose en estos últimos años. En el 2007, el gobierno de aquel entonces inició una campaña para legalizar a las pandillas y les permitió convertirse en grupos comunitarios en operaciones en muchos niveles para acrecentar la representación de comunidades marginadas, ofrecer alternativas de empleo y educación y propiciar espacios para la actividad cultural. En los años siguientes, la mayoría de las grandes pandillas del país se acogieron a esta iniciativa. En el 2009, los Latin King concluyeron una negociación de 4 años con el gobierno y se convirtieron en una organización reconocida jurídicamente. Pero los grupos criminales también negociaron entre ellos
En 2009, 6 pandillas, entre ellas los Latin King, firmaron voluntariamente un pacto nacional de no agresión y se comprometieron a ayudar a sus miembros y a insertarse dentro de la sociedad, firmando en un complejo deportivo de Guayaquil. En este pacto de las pandillas prometieron reclutar buenas personas y construir una buena organización, según el entonces líder de los Latin King. Pronto se han evidenciado los resultados de las tasas de violencia. Los homicidios cayeron de más de 15 por 100.000 habitantes en 2011 a poco menos de 6 por 100.000 en 2017. Pero, ¿podría este modelo replicarse? Nuevamente el éxito de aquella iniciativa en el Ecuador del 2022? No necesariamente. En primer lugar, si bien las tasas de homicidios en el país han vuelto a acercarse a los niveles récord de mediados del 2000, la sofisticación de las pandillas ha sufrido un cambio drástico. Las pandillas del Ecuador han cobrado gran importancia para el tráfico de cocaína y en la región y hacia otros países, con alianzas con grupos criminales colombianos y mexicanos. Verdaderos arsenales de armamento han entrado al país y los pandilleros muchas veces portan armas automáticas y granadas de mano. Los homicidios han alcanzado niveles de brutalidad inéditos. Las prisiones del país, aunque por largo tiempo han sido focos pandilleriles, ahora son campos de batalla donde se sentirían brutalmente las consecuencias de estos cambios de lealtades entre pandillas. El acelerado deterioro de la situación de seguridad podría hacer mucho más difícil revertir el actual estado de cosas, y es poco probable que las pandillas depongan las armas o incumplan acuerdos hechos con grupos criminales foráneos. Aun cuando algunos líderes exhorten a sus miembros a hacerlo, es muy probable que muchos sean reacios a renunciar a las generosas rentas criminales. Entonces, y lo más preocupante de todo esto es que la cantidad de cocaína que hoy en día pasa por Ecuador siempre necesitará quien la transporte. En este caso, los choneros crecieron hasta convertirse en la pandilla más poderosa del país, traficando cocaína desde la frontera con Colombia hasta el puerto este de Guayaquil. Los lobos y sus aliados han pasado a ser serios aspirantes a ese trono. Son bienvenidos los esfuerzos para mejorar las condiciones carcelarias y el diálogo entre los líderes de las pandillas, pero si es que no se atacan los problemas de seguridad globales que padece el Ecuador, podría de alguna forma que esta campaña no coja vuelo nunca más.